Cuando se tiene un sistema de ecuaciones algebraicas, como en el ejemplo, dos ecuaciones con dos incógnitas, pueden presentarse tres casos que vamos a analizar. El primer caso es cuando se tiene la ecuación 4x más 6y igual a 0 y la otra ecuación menos 4x sobre 7 menos 6x sobre 7 igual a 0. Si se fijan, la segunda ecuación es prácticamente la misma, igual que la primera. Entonces la solución es una recta con pendiente negativa. Y como las dos ecuaciones son prácticamente la misma ecuación, entonces toda esa recta va a ser solución de este sistema de ecuaciones. Y se dice que se tiene infinitas soluciones. En el otro caso se tiene la ecuación y igual a 4 más x y igual a 10 más x. Ambas rectas tienen la misma pendiente, pero se cruzan por el eje y en distintos puntos. La primera se va a cruzar en 4 y la otra en 10. Y si se fijan en la gráfica, son prácticamente dos rectas paralelas. Es decir, nunca se van a intersectar. Por lo menos estamos trabajando en el plano cartesiano. Entonces la conclusión es, cuando las dos rectas, en este caso las dos ecuaciones, son paralelas, entonces no se tiene solución. No hay solución de este sistema de ecuaciones algebraicas. Y el último caso, vemos ahí, tenemos las rectas y más 2x igual a 0 y la otra y igual a x más 7. Y aquí sí existe un punto de cruce, una intersección entre ambas rectas. Este punto, pintado ahí de color verde, es la solución de este sistema de ecuaciones algebraicas. Podemos decir que sí existe una solución y esta solución va a ser única. De la misma manera, en las ecuaciones diferenciales ordinarias se tiene un teorema muy interesante que se denomina el teorema de existencia y unicidad de la solución de Cauchy. ¿Qué nos dice este teorema? ¿Cómo se lo aplica en la práctica? Lo vemos en este video. Bienvenidos una vez más a Multiversidad Matemática y comenzamos. Este teorema de existencia y unicidad tiene también otros nombres que van a encontrar en diferentes libros. Por ejemplo, se lo denomina teorema de Picard-Lindelof, también solamente se lo conoce como teorema de Picard, o bien teorema de Cauchy-Lipschitz, o simplemente teorema de Cauchy. ¿Y qué dice el teorema? El problema de valor inicial o problema de Cauchy tiene al menos una solución definida en algún intervalo que contiene al punto x sub 0, sí. Ahora que veamos acá las condiciones. La primera condición, inciso A, si la función f de x y y es continua en algún rectángulo del plano cartesiano x y y que contiene al punto p sub 0, x sub 0 y y sub 0. Si esto se cumple, estaríamos hablando del teorema de existencia. Y la segunda condición, además, la derivada parcial de f respecto de y es continua en ese rectángulo, entonces la solución es única en algún intervalo que puede ser mucho más pequeño y que contiene al punto x igual a x sub 0. Esto vendría a ser el teorema de unicidad. Y por supuesto, si cumple ambos, hablamos ya del teorema completo, el teorema de existencia y unicidad. Pero ¿cómo se lo aplica esto en la práctica? Aquí les muestro tres ejemplos que lo vamos a resolver en la pizarra virtual que tenemos acá en Multiversidad Matemática. El ejemplo número 1 dice resolver la ecuación diferencial ordinaria, la derivada de y respecto de x igual a menos 2y, con la condición inicial y en 0 igual a 5. El ejemplo 2 nos pide igual resolver la ecuación diferencial ordinaria, la derivada de y respecto de x más 4 por y elevado a la 1 medio, o si quieren la raíz cuadrada de y igualado a 0, y con la condición inicial y en 0 igual a 0. Y finalmente el tercer ejemplo señala resolver la ecuación diferencial ordinaria, la derivada de y respecto de x igual a menos y al cubo sobre x al cubo, con la condición inicial y en 0 igual a 0. Entonces pasemos ahora inmediatamente a la pizarra virtual de Multiversidad Matemática, donde lo haremos estos ejemplos de manera práctica. Ahí vamos. Este es el primer ejemplo que resolveremos en este vídeo. La derivada de y, lo voy a anotar aquí otra vez, la derivada de y respecto de x es igual a menos 2y. Y con la condición inicial y en 0
Cuando x vale 0, y vale 5. Con esa condición inicial se encuentra la solución particular que ustedes aquí la tienen. Primero, por supuesto, se halla la solución general y luego la particular. ¿Cómo se halla la general y la particular? Está en otros vídeos aquí en Multiversidad Matemática. Pueden consultar ustedes. ¿Qué nos interesa de este problema? Para ver justamente el teorema de existencia y unicidad. El teorema señala lo siguiente. Tenemos la derivada de y respecto de x, y esto está igualado a una función f de x y. Así. En el ejemplo, esta función f de x y, ¿no? Así, es igual a menos 2y. Y como ustedes pueden fijarse, menos 2y es un polinomio. Y toda función polinómica, todo polinomio es prácticamente continua, digamos, en todo el plano cartesiano. Entonces, con esto vemos, al ser continua la función, va a existir, podemos decir aquí que existe una solución. Y aquí podemos ver la solución justamente esa, la solución particular en el punto y en 0 igual a 5. Y la gráfica de dicha solución particular es este exponente que vemos aquí, cómo está bajando. Si ubicamos el punto 0, 5, aquí tendríamos en el plano cartesiano 0 y 5 para y, tendríamos aquí. Entonces, por este punto va a pasar esa solución, y esa solución es continua, por ser justamente un polinomio. Entonces, con eso estamos asegurando la existencia de una solución. Ahora, ¿qué hay respecto de la unicidad? ¿Será única esta solución? Escribamos la función f de x y, que en el ejemplo solamente depende de y, pero no hay problema, eso es menos 2y. Y para ver la unicidad tenemos que encontrar la derivada parcial, la derivada de f respecto de y analizar justamente cómo es esa función o esa derivada. Esto en el ejemplo vale menos 2. Fíjense que menos 2 pertenece también a los reales, pertenece a los números reales, y además es una constante. Por tanto, va a ser constante en todo el plano cartesiano, llamaremos R2. ¿Y qué significa eso, ser constante? Que existe en todo el plano cartesiano. Aquí podemos concluir también que esta solución, podemos llamarla así, esta es la solución que se ha encontrado, ¿no? Es solución única. No va a haber otra solución. Entonces estamos viendo acá el teorema de existencia, que sí existe una solución. Al ser un polinomio y el polinomio continuo en todo el plano cartesiano, nos garantiza la existencia de una solución. Y cuando hallamos la derivada de f respecto de y, igual a una constante, esto es constante también en todo el plano cartesiano. No va a haber unos puntos singulares o discontinuidades. Por tanto, también se garantiza que esta solución va a ser única. En el punto y en 0 igual a 5. Este segundo ejemplo, fíjense, es la derivada de y, lo voy a escribir aquí, la derivada de y respecto de x es igual a 4 y la raíz cuadrada de y. Con la condición inicial y en 0 igual a 0. Aquí tenemos la solución particular, que en este caso es una parábola, 4x al cuadrado, y igual a 4x al cuadrado. No, esa es la solución particular. Se halla por los métodos ya que se vieron en los otros vídeos de multiversidad matemática. Primero tenemos la solución general. Encontrando la solución general se puede hallar la solución particular, conociendo por supuesto las condiciones iniciales. En este caso la condición inicial. Ahora bien, veamos qué es lo que sucede con esto si analizamos ya desde el teorema de la existencia y unicidad. La función, en este caso f de x y es igual a 4 raíz cuadrada de y. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Cuándo va a existir esta función? Aquí veamos el dominio. Vemos que aquí raíz cuadrada de y, necesariamente aquí y va a tener que ser mayor o igual que 0. Entonces aquí ya estamos condicionando que y existe en esta parte, en toda la parte superior, si quieren, del eje y. Lo estoy ayudando aquí. Ponemos aquí, todo esto existe y. Aquí y es mayor o igual que 0, incluyendo, por supuesto, el eje x en este caso. Incluye el eje x porque es mayor o igual que 0. Ahora, si trazamos el punto, ponemos acá el punto 0, 0, fíjense, esa es la condición inicial, 0, 0. ¿Qué pasa con el rectángulo si trazamos un rectángulo aquí? Vamos a poner un rectángulo 1, 1, podemos ponerlo así, o bien puntos discontinuos, si quieren, trazar un rectángulo con líneas discontinuas. Y aquí está el rectángulo. Fíjense, este rectángulo
incluye al punto 0, cuando x vale 0 y y vale 0. Y no hay ningún problema porque no estamos violando justamente esta condición, y mayor o igual que 0. Entonces, en esta región la función es continua. Aquí se da la continuidad de la función. ¿Y quién nos está demostrando esto? De que realmente en este rectángulo existe una solución. Entonces aquí se cumple el teorema de existencia. Podemos decir aquí, existe una solución. Ahora veamos si realmente esta solución es única. Viene a la otra parte que es la unicidad. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Nuevamente voy a escribir la ecuación. Tenemos la derivada de y respecto de x y esto es igual a 4 raíz cuadrada de y. Y la función es f de x y y igual a 4 raíz cuadrada de y. Si derivamos f, derivada de f respecto de y, esto va a salir por las derivadas a 1 sobre, bueno, 4 sería aquí, 4 sobre la raíz cuadrada de y. Tenemos eso. Y todo esto multiplicado acá por 1/2. Entonces esto es igual a 2 sobre la raíz cuadrada de y. Y, fíjense, ahora está en el denominador. Y además dentro de una raíz. Entonces aquí podemos decir, para comenzar, que y al estar dentro de la raíz puede ser mayor o igual que 0. Tendría que ser así. Pero ahora hay otra condición. Si es 0, fíjense, ya tenemos una división entre 0. Y eso sabemos que tiende a infinito. Por tanto, la condición final es que y sea diferente de 0. Y aquí podemos decir, esta función que vemos aquí es continua. Escribamos aquí es continua. Si y es mayor que 0. Es decir, en todo el plano superior. No incluye al eje x en este caso. Y como vemos aquí en el rectángulo, ya no va a cumplir la condición, porque el rectángulo está incluyendo también a el 0, cuando x vale 0. Entonces decimos que dentro del rectángulo no es continua esta función. ¿Y cuál es la conclusión que sacamos entonces? No necesariamente es la única solución. Puede ser o no, eso no nos asegura el teorema. Entonces primero decimos que sí existe una solución, eso ya está comprobado. Pero esta solución no necesariamente va a ser la única en ese rectángulo que hemos trazado. Puede ser o no, prácticamente no sabemos. ¿Y qué nos dice esta condición? Aquí lo voy a anotar otra vez, que la derivada de f respecto de y. Si se cumple esta condición, la solución es única. Aquí pongamos si se cumple, o sea, es continuo en todo caso. Si se cumple, entonces la solución es única. En ese caso sí, va a ser única. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple? Si no se cumple, no hay continuidad de la misma. Si no se cumple, entonces puede ser o no solución única. O sea, no sabemos, puede o no ser solución única. Eso no nos asegura el teorema. Y si analizamos la función que tenemos aquí, la ecuación diferencial, fíjense, esa ecuación era la derivada de y respecto de x igual a 4 raíz cuadrada de y. Tenemos eso. Fíjense, sin resolver la ecuación diferencial por ningún método, ¿qué pasa cuando y vale 0? Aquí sabemos que la derivada de y respecto de x, si es 0, esto también va a ser 0. Y si esto reemplazamos aquí, tendríamos 0 igual a 4 por la raíz cuadrada de 0, y esto es 0 igual a 0. Es decir, existe otra solución que en este caso es 0, y igual a 0. Entonces, como pueden ver, hay dos soluciones. La solución que se encontró aquí, que prácticamente es una parábola, lo voy a remarcar, esta es la solución, una parábola que se encontró por métodos ya conocidos de las ecuaciones diferenciales, pero aparte existe otra solución, que no ha sido necesario recurrir a ningún método de ecuaciones diferenciales, y aquí tenemos que y es igual a 0. Esta es una función, como verán, constante. Se denomina esta una solución
lo anotemos aquí, esta es una solución singular. Así, solución singular porque no se obtiene, digamos, por ningún método que conocemos ya de ecuaciones diferenciales. Podemos concluir que en esta ecuación diferencial existe una solución que pasa por el punto 0, 0. Sí, existe. Ahora, esta función es única. Por el teorema, vemos el teorema de unicidad, no podemos saber si es única o no. Si hacemos el análisis directo, vemos que hay otra solución, aparte de la función que aquí se ha encontrado, la función parabólica, que es solución. Hay otra función singular, y igual a 0. Por tanto, en el punto 0, 0 existen dos soluciones, y ahí ya no se cumple el teorema de la unicidad, pero sí el de existencia. ¿Qué pasa con el tercer ejemplo? Lo veamos ahora. Antes de aplicar el teorema de existencia y unicidad, lo hagamos en forma directa. Aquí tenemos la ecuación diferencial, menos derivada de y respecto de x igual a menos y cubo sobre x al cubo, y con la condición inicial y en 0 igual a 0. Es decir, en este punto, que tenemos aquí justo en el origen, habrá una solución. Si se resuelve la ecuación diferencial, se llega aquí a la solución general, de donde se tiene que y de x igual a x al cuadrado más y al cuadrado sobre x por y al cuadrado, y esto se iguala a una constante c. Ahora, si reemplazamos el punto, aquí podemos ver cuando x vale 0, y en 0 esto va a ser igual. Tenemos x al cuadrado, que sería 0 al cuadrado, más y vale también 0, 0 al cuadrado, sobre 0 por 0, y esto al cuadrado. Y esto está igualado a c. Pero fíjense aquí, tenemos 0 en el numerador, y en el denominador tenemos 0, y esto es igual a c. Hemos llegado a una indeterminación. Ya, 0 sobre 0 está indeterminado. Por tanto, no sabemos cuánto vale c, qué valor va a tomar c. Y concluimos que no se puede encontrar la solución particular. Por eso aquí tenemos signos de interrogación. Y no se ha graficado esa solución particular porque prácticamente no se halló el valor de c. Ahora bien, ¿qué pasa si lo enfocamos desde el teorema de existencia y unicidad? Primero veamos la existencia. Existirá una solución en el punto 0, 0. La función en este caso es f de x y e igual a menos y al cubo sobre x al cubo. Es decir, en este punto. Podremos aquí encerrar todo esto en un rectángulo. Le pongamos así. ¿Será posible encerrar? No se olviden que en ese rectángulo la función tiene que ser continua. Entonces, si reemplazamos en f las condiciones, la condición inicial 0, 0, esto como pueden ver es igual 0 sobre 0. Se sigue teniendo una indeterminación ya en la función. Por tanto, aquí vemos que al llegar a una indeterminación que el teorema no garantiza que exista una solución. Podemos decir que no necesariamente va a existir una solución en ese punto. En otros puntos diferentes de 0, sí puede haber ahí una solución. Pero estamos hablando exclusivamente en este punto 0, 0. Entonces, al no tener la certeza de que existe una solución o no, menos se va a cumplir el teorema de la unicidad. Si no hay solución, no sabemos si hay o no hay solución. Y menos vamos a saber si esta solución es única o no es única. En resumen, podemos decir lo siguiente sobre estos dos teoremas que conforman el gran teorema de existencia y unicidad. Primero, el teorema de existencia. Si la función f de x y es continua en un determinado rectángulo del plano cartesiano, entonces si se cumple eso, el teorema de existencia garantiza que existe una solución. Ahora, si esa condición de continuidad no se cumple en ese rectángulo, prácticamente este teorema no nos dice algo respecto a que si existe o no una solución. Puede o no haber solución. ¿Y qué sucede con el teorema de unicidad? Si la derivada parcial de f respecto de y es continua en ese rectángulo que incluye a la condición inicial, si se cumple esa condición, entonces la solución sí es única. Pero por otro lado, si esa derivada de f respecto de y no se cumple, no es continua en la condición inicial encerrada en un rectángulo, y eso no se cumple, la continuidad, puede ocurrir que la solución sea única o no sea única. Puede haber otras soluciones en ese punto. Y bueno, si se cumplen ambos teoremas de existencia y unicidad, se está cumpliendo ya el gran teorema de existencia y unicidad de la solución de Cauchy. Hasta aquí les demostré cómo se debe encarar este tipo
de problemas de ecuaciones diferenciales referidas al teorema de existencia y unicidad. Espero que haya sido de su agrado y que hayan aprendido de esto. Nos reencontramos en los siguientes vídeos de Multiversidad Matemática. Hasta entonces.